Estimados hermanos y hermanas, que el Señor nos dé su paz. Comenzamos a celebrar lo más importante del misterio de la fe cristiana, la síntesis de nuestra fe, el Triduo Pascual. El Triduo Pascual es el núcleo de toda la celebración de la Iglesia, es la contemplación del evento de Dios en Jesús desde su vida, su muerte y su resurrección. A su ingreso a la ciudad de Jerusalén, Jesús recibe la acogida del pueblo hebreo, pero rápido las cosas cambiaron y la acogida se convirtió en un rechazo. ¿Por qué se dio este cambio repentino? Vale la pena anticipar que Jesús no fue entregado por Judas, ni por Pilatos, ni por nadie. Jesús decidió entregarse a sí mismo por amor para cumplir la voluntad del Padre, sacrificando su propia vida hasta la muerte y una muerte en cruz. Aquí no existe la idea de la feliz culpa, en el sentido de que por el hecho del pecado del hombre, Dios ha pensado en sacrificar a su Hijo para reconciliar al mundo a través de él. Es el Hijo quien libremente, en su amor apasionado a la voluntad del Padre, ha entregado su vida hasta la muerte. La muerte de Jesús fue escandalosa para el judío, que lo ve como un signo de maldición, cuando en el libro del Deuteronomio 21:23 dice: maldito aquel que sea colgado del leño de la cruz. Lo que asevera igualmente es que esta muerte de Jesús termina siendo no solamente un escándalo, sino también una locura para los griegos, porque no podían entender cómo un Dios tuviese que morir. Primera de Corintios 1:23. Ahora ya nos encontramos en el contexto de la cena pascual. El memorial de la cena del Señor se da en el atardecer de las vísperas de la Pascua judía, cuando Jesús decide celebrar su Pascua con sus discípulos en la sala superior. En el contexto de la Pascua hebrea, decide impactar la vida de sus discípulos haciendo una comida de despedida para perdurar su presencia y revivirlo en el memorial que van a ser los suyos. La primera lectura, que está tomada del libro del Éxodo en el capítulo 12, nos presenta el acontecimiento del paso de Dios sobre la casa de los hijos de Israel en Egipto, que fue convertida luego en una fiesta que conmemora el evento de la liberación de Dios que acompaña a su pueblo en la huida de Egipto y su travesía por el desierto. El texto de hoy es un conjunto literario que comprende los capítulos 12 y del 13 hasta el versículo 16, y que presenta la base fundamental de la identidad religiosa de los hijos de Israel, cuyo evento fundacional parece concretarse en la liturgia de lo que ellos llaman la Pesheva. El texto comienza diciendo que el primer mes, es decir, el principio de los meses, que es el Nisan de cada año, el día 14, será la fecha en el que se debe celebrar la Pascua para conmemorar la huida de Egipto y el paso de Dios sobre la casa de los hijos de Israel. Esta conmemoración comenzaba desde el 10 de Nisan y concluía el 15 de ese mismo mes. En la tradición judía, según Éxodo 12:26, el más pequeño de la casa era el que preguntaba: ¿qué es esto? Aquello que se está celebrando. Y de esta manera, el que representa la casa, el que inicia la celebración, es el que da la respuesta. En el versículo 17, ustedes dirán: es un sacrificio de la Pascua del Señor, el cual pasó de largo por la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y liberó nuestras casas. Y el pueblo se postró y adoró. Probablemente Juan haya sido quien ha comenzado la celebración de la Pascua haciendo esta pregunta. La celebración del alimento y el modo, la calidad del alimento y el modo de comerlo evocan la premura del tiempo para proceder con la huida. Por tanto, el paso de Dios sobre los hijos de Israel y la Pascua son la memoria que permite actualizar el memorial de Dios, el evento de Dios en la historia a través de este gesto. Estas dos experiencias se han unificado en lo que se llama la Pascua. El Evangelio de hoy, que está tomado del capítulo 13, los versículos del 1 al 15, comprende una unidad literaria que abarca desde el versículo 1 hasta el versículo 30, llamado el libro del cumplimiento. El texto de la liturgia no sale del esquema con el memorial litúrgico celebrativo para entrar en un gesto escandaloso para los discípulos y los lectores de este texto.
Este gesto no se entiende sino desde la perspectiva semita, que religiosamente aplica la hospitalidad a todos aquellos que llegan a una casa donde son recibidos con la lavada de los pies. Es el esclavo el que lava los pies. No toda casa tiene esclavo y no toda casa recibe huésped. Generalmente los pobres y los enfermos no son dignos para recibir una visita. El versículo 1 nos presenta el inicio del cumplimiento de la hora de Jesús en el contexto de la cercanía de la Pascua. De hecho, comienza diciendo que antes de la fiesta de la Pascua. Para Juan, este evento es el día 15 de Nisan, no el 14 como nos lo presentan los textos sinópticos. Independientemente de ese contexto, Juan presenta a Jesús comiendo la cena pascual con sus discípulos en el versículo 2. La narración irrumpe con la lavada de los pies. No se sabe si la lavada sucede mientras están comiendo o al final de la cena pascual. Durante la fiesta de la Pascua, Jesús toma la iniciativa de romper la secuencia de la celebración para hacer una comida de despedida. En la tradición sinóptica, la cena pascual adquiere una cena de despedida en el momento de la acción de gracias. En Juan lo hace después o durante la comida. El versículo 27 nos dice que Jesús le dio un bocado a Judas, lo que hace ver que fue realmente la lavada de los pies en el contexto de la comida. Los sinópticos nos hablan de una cena de despedida de Jesús con sus discípulos en el contexto de la Pascua judía. Ahora Juan se desliga de este gesto para salirse de un esquema cultural y presentarnos un tema mucho más real, mucho más servicial, que es la lavada de los pies. La escena de Pascua queda en segundo plano en la narración de San Juan. Para nuestra cultura occidental, el lavar los pies es un gesto que no significa absolutamente nada. La sustitución de este signo se puede aplicar en la comunidad cristiana de muchas maneras, como por ejemplo el expresar el servicio o el remangar nuestras mangas, quitar los botones de nuestras camisas manga largas y ponernos el delantal como gesto de servicio para atender, para acoger y de esa manera mostrar el signo de amor hacia las personas como manifestación del absoluto amor de Dios hacia nosotros en la persona de su Hijo. El protagonista de la escena sin lugar a dudas es Jesús, que realiza el signo y lo explica a sus discípulos. Igualmente también como personajes secundarios aparece Simón Pedro y en contraposición, en su antagonismo, aparece Judas el Iscariote, lo que nos hace ver las dos formas de personas que se acercan a Jesús, uno para compartir con él y otro para entregarle. Los versículos 8 y 9 cambian la escena de la cena con relación a los sinópticos. La memoria de la última cena viene dada por el servicio a los demás como donación, haciéndose esclavo del otro, aún en situaciones de dificultad, como nos dice el primer libro de Samuel 25:41. El lavado de los pies será la muestra del absoluto amor de Dios, que no es comprendido por el hombre que aspira el poseer, el prestigio y la comodidad. Es decir, el valor de la vida cristiana no se concretiza en el culto, sino en la vida, en la praxis que se encamina en la ética y la moralidad, que para el cristiano eso es lo fundamental porque lo convierte en un hombre virtuoso. El diálogo de Jesús con Pedro adquiere un nivel en el sentido de que el hecho de servir a la humanidad pasa por la lavada de los pies y llega a lo profundo de la comunión de la vida espiritual entre la comunidad mesiánica y los discípulos. Esta comunión de vida viene mencionado en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, 23 al 26, donde la tradición cristiana, retomando primera de Corintios 5, 7 al 8, celebra esta fiesta de Pascua en la perspectiva de Cristo y ya no del Cordero, es decir, una conmemoración del pasado con la apertura hacia el futuro. El paso de la sombra de este mundo hacia el mundo futuro. Este paso de la muerte a la vida, que para nosotros es la llama que enciende nuestro corazón para alcanzar su misericordia. Paz y bien.